Horas. Espero que hayáis tomado un café para poder escuchar con atención un proyecto muy bonito que se llama Somos IA y a un tipo Jorge Marín que nos tiene actualizado de todo lo que ocurre en el mundo del podcast. En primer lugar voy a presentar a Virginia Carcedo de Fundación 11. Tiene un currículum extensísimo y unos puestos que son muy largos, que ocupan 6 o 7 párrafos, así que hemos preferido decir que es una apasionada de la tecnología y de la integración y de las nuevas tecnologías y de la innovación, en este caso dentro de Fundación 11. Gracias, Virginia. Nada, buenos días. Si hay que añadir algo, se añade, ya sabes que no hay ningún problema. Jorge Marín, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestra llamada y nuestra invitación. Él es productor de podcast, responsable de EOB Productora. Ha impulsado proyectos para medios de comunicación como Europa Press y también para marcas en distintos sectores, y además es creador del Metapodcast diario Al otro lado del micrófono, un referente sobre tendencias y reflexiones del sector, y también impulsor de un evento maravilloso que me decía antes Virginia, tenemos que ir, Alfredo, que se llama Pod Nights Madrid, donde se habla de podcast y luego te vas a cenar, imagino que para seguir hablando de podcast, porque somos así de frikis. Bueno, lo primero de todo, Virginia, háblanos, porque la gente ve aquí detrás en la pantalla que pone Somos IA. Yo sé que Somos IA, pero prefiero que lo cuentes tú. ¿Qué es Somos IA y cuál es el objetivo dentro de Fundación 11 de este proyecto? Bueno, buenas tardes de nuevo. La importancia de esta iniciativa que queremos contar hoy no es porque sea un portal o un podcast corporativo donde dentro de una empresa o de una entidad contamos lo que es la inteligencia artificial, que también, ¿no? Sino porque, no sé si muchos de vosotros estuvisteis el año pasado, pero muchos, seguro que lo recordáis, hubo un grupo de frikis, chicos y chicas con discapacidad, que presentaron un proyecto que se llamaba Tandem On Air, que incluso dieron clases sobre muchas herramientas a los que estabais allí, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que estos chicos y chicas a los que formamos en Fundación 11, que trabajaron con nosotros y que aprendieron las tecnologías de la IA y lo hicieron de manera accesible y teniendo en cuenta la ética y los valores de que nadie se quede atrás, pues han crecido, ¿no? Muchos de ellos están aquí y pues ahora trabajan en una entidad que les ha contratado, no Fundación 11, sino que una tercera entidad les ha contratado. Nosotros lanzamos una licitación, una concurrencia para poner en marcha nuestro portal de inteligencia artificial. Y resulta que los que mejor lo hacían y los que mejor oferta presentaron, pues fue la entidad que estaba formada por estos chicos y chicas que fueron nuestros compañeros en el portal y en el proyecto Tandem On Air. Por lo tanto, ¿cuál es la relevancia de esto? Pues que hemos empezado, digamos, aguas arriba, formando a personas. Estas personas han encontrado trabajo en una entidad y esa entidad ha ganado un concurso, una licitación con nosotros y seguro que lo ganará con otros muchos y muchas, porque la inteligencia artificial ha servido como palanca para el empleo de las personas con discapacidad. ¿Y por qué podemos decir que somos IA? Pues porque nosotros tenemos claro que la inteligencia artificial, además de la inteligencia emocional y de los valores, que de eso sabemos mucho, pues es lo que conforma nuestro portal, que es diferente de otros porque es accesible, es inclusivo, pero también porque habla de todo lo que nos interesa. A las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad nos interesa lo mismo. Para que hagáis una idea, tenemos una noticia esta semana que le hemos llamado el RoboCore, que es un almacén para robots en China, y a la gente le está interesando mucho porque todo esto conlleva una reorientación y un rediseño de los puestos de trabajo. Por lo tanto, somos IA porque las personas hoy son IA, pero las personas con discapacidad son IA, pero no IA de cualquier manera, sino IA inclusiva, IA ética, con valores y pensando en todos y todas. Un proyecto que tiene ese objetivo, el de acercar la inteligencia artificial, hacerla comprensible, pero un portal donde básicamente los productos que se hacen son podcast, videopodcast y por supuesto también información, y la peculiaridad de que todos ellos trabajan con herramientas de inteligencia artificial, se comparten y se crea una comunidad muy interactiva entre todos ellos. Jorge, te iba a preguntar a ti, ¿hasta dónde está llegando la inteligencia artificial por la experiencia de las cosas que nos cuentas en tu podcast, al otro lado del micrófono, en el mundo del podcast? ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial a día de hoy? Porque si hablamos para dentro de 10 años nos imaginamos un mundo, no sé si ficticio, pero casi, ¿no? No, es que es el presente. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación y buenas tardes a todas, a todos. Preparando un poco esta charla, digo, voy a ver cómo estoy usando yo la inteligencia artificial, porque claro, hasta que no te paras a pensar de yo para qué la uso. Y me he dado cuenta de que la utilizo tanto, mucho antes incluso de que arranque un podcast. O
sea, yo cuando hago un podcast para un cliente, cuando le hacemos la idea, la identidad, todo el branding, el propio diseñador de marca de ese podcast me crea un chatbot con inteligencia artificial para que aprenda cómo es la identidad del podcast, cómo se tiene que expresar, cuáles son sus oyentes tipo, y en base a ese chatbot ya preparamos el podcast. O sea, antes incluso de grabar nada, ya utilizamos la inteligencia artificial. Una vez que grabamos algo, lógicamente para preparar el guión, pues igual, podemos preparar muchas hojas de nuestro guión, pero si se las damos a la inteligencia artificial nos las va a mejorar. Y una vez que grabamos el episodio, si le traspasamos a la inteligencia artificial la transcripción de ese episodio, las posibilidades que nos va a brindar con toda la información que nosotros le hemos dado, no al revés, que nos da la IA, sino que nosotros le damos a la IA y nos asiste con nuestros podcasts, puede ser casi infinito. Y el futuro, es que yo creo que no hay futuro, que es mañana mismo. O sea, esto ya está tan presente que el que no se quiera dar cuenta, no en el podcasting, en cualquier ámbito. Lo que pasa que en el podcasting, que es el tema de esta feria, lógicamente mucho más presente. Me gustaría destacar una cosa que yo utilizo la inteligencia artificial y que lo empecé a utilizar prácticamente sin darme cuenta y que está muy relacionada con la Fundación 11, y es la descripción de las imágenes que yo utilizo para mi podcast. A mí me gusta mucho tener mi propia web para el podcast, y precisamente una de las carencias que tienen las plataformas de podcast es que no permiten poner un texto alternativo de las imágenes. Y tenemos que ser nosotros en nuestras web quienes incluyamos esa descripción para que las personas invidentes puedan ver, entre comillas, esas imágenes. Pues gracias a la inteligencia artificial es tan sencillo como, oye, dame un texto que te describa esta imagen. Eso, que muchos independientes lo estamos haciendo de manera artificial, las redes sociales, por ejemplo, fíjate si se podían poner las pilas a que cualquier imagen que se suba a una red social se describiera para las personas invidentes. Y no lo hacen. Y es una utilidad, simplemente. Hablábamos antes, Virginia, de Somosía, del proyecto de Somosía, y de esas personas que a través de un curso de formación y a través de su talento se han incorporado en este proyecto de inteligencia artificial y este proyecto de podcast y de videopodcast. Creo que hay un objetivo muy claro también que tú siempre tienes en mente, Virginia, que es la transformación, la innovación tecnológica, pero sobre todo que todo tenga un fin y un propósito, que en este caso es la empleabilidad y la integración, ¿no? Sí, porque yo lo que creo que es muy relevante mencionar aquí es que este video podcast o este podcast que estamos en nuestro portal Somos IA, que está conformado por muchas cosas, porque no solamente hay podcast, hay noticias, animamos a la gente a usarlo, tiene para mí varios elementos importantes. Y primero es que la gente pierda el miedo a la tecnología. Pierda el miedo, tenga resistencias, porque todo el mundo piensa que los trabajos se van a transformar y se van a destruir, ahora lo hablábamos, ¿no? Entonces, quitar el miedo mediante el conocimiento de las cosas, ¿no?, a utilizarla con ética y con valores. Eso hace que la inteligencia artificial, que todo el mundo usamos, lo digamos o no, con Somos IA permea otras muchas cosas, ¿no? También es muy importante todo lo que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no?, la accesibilidad y la forma de explicar y hacer IA. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo la utilice en la empresa, la utilice de manera responsable, pero la utilice sin dejar a nadie atrás. Entonces, creo que este portal es un ejemplo para otros muchos portales, para otras muchas empresas que quieren construir un portal de inteligencia artificial, una oficina de divulgación de inteligencia artificial, porque no es suficiente con hacer una inteligencia artificial enlatada que sea para todo el mundo igual. Nosotros teníamos otras ofertas donde había unos ponentes muy buenos, filósofos y demás, pero descubrimos que ese podcast, que esa propuesta era igual para todo el mundo, y nosotros pensamos que todo lo que se construya con inteligencia artificial, porque lo permite, tiene que intentar evitar los sesgos que puede pasar si tú tomas un elemento más genérico. Y nuestro portal, nuestra oficina de divulgación, la clave es que piensa, o sea, hemos visto un poco, es como nuestro gemelo digital, ¿no?, de la Fundación 11 en lo que hacemos, ¿no? Ahí está todo el trabajo que hace la Fundación en I+D+I, están las personas de la propia Fundación colgando noticias, haciendo preguntas, con lo cual todo lo que hagamos sobre IA en una empresa tiene que estar basado en esa propia empresa para que responda a sus necesidades y no tengamos los sesgos que quizá puede haber en un elemento más genérico, ¿no? El uso responsable de la inteligencia artificial y también el uso medido para que no acabe aplastando la creatividad. Yo creo que, Jorge, es uno de los grandes retos, ¿no? Totalmente. Y además, como bien dice Virginia, que la inteligencia artificial sea inclusiva y no exclusiva. O sea, que no
quite puestos de trabajo, sino que al revés, que sirva para integrar a todas las personas y que sirva para que esos puestos de trabajo evolucionen y que sirva para, bueno, en fin, es que se le puede dar tantas utilidades y tiene tantas salidas para amplificar todas las capacidades de cualquier persona. Es que, de verdad, la gente que se asusta con la inteligencia artificial, creo que al contrario, que lo que tienen que hacer es abrazarla, al igual que con cualquier otra tecnología, para integrarla dentro de su día a día. Justamente antes, cuando estábamos tomándonos un café con Virginia, me decía Virginia, hay un podcast que grabamos en su día, pero que es mala pata, que se oye con mucho ruido de fondo. Digo, ya lo podemos solucionar con la inteligencia artificial. Vamos a poder recuperar muchas cosas y llevarlas a cabo. Virginia, se trata, Somos IA, no solamente de un escaparate de las novedades de inteligencia artificial que demostramos que se hacen, en este caso con formatos de podcast, videopodcast, a través de herramientas de inteligencia artificial, sino que sea un foro de innovación compartida. ¿Por qué tiene que ser compartido? Porque en ese foro tiene que haber distintos perfiles, no solamente de las personas que son nuestros gestores de la oficina de divulgación que están por aquí y que son chicos y chicas con y sin discapacidad, jóvenes y menos jóvenes, sino porque cuando tú creas una oficina, lo decía antes, de divulgación, no puede ser un elemento enlatado, tienes que darle a la gente la oportunidad de hacer lo suyo, ¿no? De que, como decimos en nuestro eslogan, todos seamos IA, ¿no? Y por tanto, a la hora de construir los espacios, los vídeos, los proyectos, ¿no? Hay que darle a la gente la oportunidad, primero, de expresar nuestra ignorancia, porque todos en la inteligencia artificial somos ignorantes. Yo antes leía una cosa que estaban hablando del elemento cero o algo así, que los algoritmos van a aprender no de los datos, sino de la experiencia de ellos mismos, y me he quedado pensando qué significará esto, ¿no? Bueno, pues este portal nos permite a todos ser un poco más ignorantes sin problema, porque podemos preguntar, pero también nos permite compartir, ¿no?, proyectos entre nosotros y lanzar iniciativas que hagan que el portal pues, no solamente sirva para nosotros, sino que incluso pueda ser un elemento inspiracional y aspiracional para compartir con otras entidades que quieren que la inteligencia artificial que enseñan a sus empleados y empleadas no sea la típica, sino que sea una inteligencia artificial social para el bien común. Jorge, antes nos contabas un proyecto que a mí me apetece que lo compartas con todos, un proyecto muy interesante con uno de tus clientes que tiene que ver con Disney. Cuéntanos un poco. Bueno, se trata de un podcast que se llama Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik, que precisamente es Enrique Stuik su protagonista. Y Enrique Stuik es un periodista, abogado y empresario que se dedicó un buen día a escribir una carta al director a un periódico y bueno, se la publicaron y escribió una segunda carta, una tercera, una cuarta y poco a poco escribió un libro, luego otro, llegó hasta la cifra de las 10.000 cartas al director publicadas en medios de distintas tiradas en España y ganó un récord Guinness, salió pues eso, en multitud de medios y demás y una vez que publicó esas cartas, las recopiló en libros, luego poco a poco se dio cuenta de, oye, si le doy una nueva vida, una tercera vida ya, porque habían salido publicadas en periódicos, luego en libros, y si le doy una tercera vida en podcast, y ahora le hemos dado forma a ese proyecto de cartas al director. De hecho, su locutora creo que está por aquí, me ha parecido verla antes, sí, está por allí, Arantxa, un saludo, es la que le pone voz a las cartas de Enrique, y es muy curioso, se trata de una persona de más de 80 años que vive con tal pasión su podcast, que en un año ya ha publicado 40 y tantos episodios y ahora incluso ha lanzado el mismo podcast, pero en inglés. O sea, es un proyecto que cuando me lo contaba yo, madre mía, es que es un proyectazo que oye, le da vida a cartas que salieron publicadas hace 15 o 20 años, que ya en los periódicos casi nadie se acordará, están por suerte salvadas en el universo digital, también en sus libros físicos, pero ahora está llegando a plataformas de podcast. Virginia, con esto de inteligencia artificial, mucha gente que tenía miedo de hacer un podcast porque la parte de edición como que da mucho miedo y la parte de no tengo un locutor que me haga las voces corporativas y el branding del podcast, ahora con la inteligencia artificial puedes dar todos esos pasos y puedes avanzar. Eso de alguna manera en Somos IA se ha convertido en una ventana abierta de hagan ustedes sus proyectos, hagan sus podcasts, comparte lo que has hecho y da igual que no hayas hecho un podcast en tu vida porque ahora puedes, ¿no? Sí, para mí un elemento también, de acuerdo con lo que contaba Jorge, es, aparte de la democratización, de poder hacer
algo que antes era muy caro y que estaba en manos de muy pocos. Esto es como cuando el móvil, la gente empezó a usarlos en los 90, que era como un maletín y costaba, bueno, en fin. Ahora con los podcasts ocurre eso que tú comentas, ¿no? Primero, que son podcasts que mucha gente puede hacer y con determinadas herramientas no muy caras puedes expresarte, ¿no? Pero sobre todo también creo que es la democratización de determinados costes, pero también la democratización de los contenidos y del conocimiento, ¿no? Decía antes, ahora la nueva paradigma que va a haber es la era de la experiencia, donde los algoritmos van a aprender de sí mismos y no van a tener en cuenta a los humanos. Pero nosotros también vamos a entrar, yo creo, los humanos en la era de la experiencia. Vamos a compartir el conocimiento, ¿no? Y creo que los podcasts permiten llegar a conocer cosas que igual antes no eran tan accesibles. Pues o tenías un periódico o tenías acceso a libros muy caros. Ahora no hace falta, todo el mundo puede acceder a un podcast hecho en África. Y eso permite también que la cultura sea universal, que no haya un colonialismo, podemos decir, de determinadas culturas y el que esté interesado pueda de verdad llegar a conocer lo que se está haciendo en la otra esquina del mundo. Y eso para mí es muy importante porque parece que el podcast está pensado, o los algoritmos están pensados, que es la base de la inteligencia artificial, para una cultura anglosajona o más mayoritaria, pero también hay posibilidad de que otras personas con distintos patrones de conocimiento puedan compartir. Y yo creo que esta democratización de los medios y del conocimiento y de la experiencia creo que también nos va a llevar a otro nivel. No sé si pregunto, no sé si te voy a poner un aprieto, Jorge, porque esto no lo habíamos hablado, Bueno. pero como tú estás con ese podcast donde nos cuentas noticias, información sobre la industria del podcast, sobre la monetización, que es algo que nos preocupa, las famosas métricas, todo lo que le damos muchas vueltas, no sé qué es lo que me puedes avanzar que va a llegar en inteligencia artificial que podamos aplicar al mundo del podcast o que hayas descubierto recientemente. Hace poco leí un artículo que hay una empresa, no recuerdo el nombre, que ha lanzado, me parece que son 3.000 capítulos, no sé si al día o al mes. Vale. Quiero pensar que sean al mes, porque al día, Sí, al día, aun sean al mes o sean al día, me parece una auténtica barbaridad. El caso es que son 3.000 capítulos, 3.000 podcasts hechos con la inteligencia artificial y, bueno, como demostración de que se puede hacer, pues está muy bien. Pero ahora, ¿va a haber 3.000 oyentes para escuchar esos 3.000 episodios? Bueno, eso habría que verlo. Pero sumando un poco a la respuesta que te daba Virginia, ella ponía el ejemplo de escuchar la experiencia de una persona que vive en África, ¿no? Que podemos cruzar el planeta para escuchar la experiencia de otra persona al otro lado del mundo. A mí me gusta decir que con los podcasts podemos romper el espacio-tiempo, porque yo puedo escuchar lo que dice una persona en África, pero es que incluso ese podcast puede estar grabado hace 5 años y yo le respondo 5 años después a esa persona, y normalmente si es un apasionado del podcast que sigue grabando, lo tiene en cuenta y dice, me han dejado un comentario de un episodio de hace 5 años al otro lado del mundo. Eso es maravilloso cuando ocurre eso. De hecho, ahora mismo hace 5 minutos me decías, es que los podcasts, cuando la gente te pide podcast, no entienden que es un proyecto que se cuece a fuego lento. Exacto. Ya en la radio también pasa, pero Eso los es. hábitos de consumo y la naturaleza de consumo es muy distinta. Y en el podcast tiene esa atemporalidad, entre comillas, que hace que no caduque de una forma rápida y que de repente ahora te llega un comentario, todo nos ha pasado en el podcast, de, ostras, he mirado mis métricas y tengo ahora visualizaciones de un podcast que publiqué hace 4 años. Claro, estas cosas pasan. No sé si hay tiempo para preguntas. Nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos, por supuesto, abiertos. Pero yo le quiero preguntar a Virginia, antes de que lleguen esas preguntas, 2, 3 razones o 2, 3 tips o titulares de lo que es Somosía y de hacia dónde quiere ir y cuál es el objetivo de Somosía, aunque lo has contado y ya lo has esbozado, pero para que nos quede mucho más fresco y mucho más en titulares. Bueno, yo creo que Somosía es un experimento que hemos hecho en la Fundación 11, pero que es totalmente extrapolable a otros, no por el contenido, que también, pero sobre todo por cómo se ha hecho y por quién se ha hecho, ¿no? Primero, es innovación porque los contenidos son innovadores, pero es innovación también por cómo está hecho, con accesibilidad y teniendo en cuenta la ética, ¿no? Eso es lo primero. Es inclusivo porque lo hacen personas, no solamente personas con discapacidad, sino personas que tenemos en cuenta su singularidad. Como todos somos singulares y es un elemento importante de reconocimiento de que somos todos distintos y que todos tenemos que aportar, ¿no? Eso también es importante. Y por último, yo creo que es un elemento también corporativo y de reputación. Es decir, las empresas también están formadas por personas, las organizaciones están formadas por personas y si las personas que forman parte de las organizaciones tienen posibilidad de expresar, también aumenta mucho mejor y se incrementa el bienestar emocional y laboral, ¿no?
porque te sientes entendido y entendida y porque puedes perfectamente ser tú el autor de un proyecto que la empresa pueda presentar o tener un premio, ¿no? Y nosotros Somos IA es una evolución, ya digo, del programa Tandem On Air y estamos muy contentos, primero, porque vamos a rescatar muchos podcasts, como decía Jorge, de otro tiempo y otro espacio, y segundo, porque creo que con lo que hacemos también demostramos que un podcast no tiene que ser muy diferente, pero sí puede ser muy diferente en el contenido y en la modalidad de hacerlo. Qué importante el uso responsable de la inteligencia artificial, el uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, me estaba viniendo a la cabeza el famoso podcast de Titania, ¿no? Donde tú puedes manipular voces y bueno, se puede convertir en un verdadero problema, ¿no? Una historia de suspense, que las máquinas se dan la vuelta y te dominan a ti. Jorge, razones para no tener miedo a la inteligencia artificial y aplicarla en los podcasts que la gente de la industria que nos está escuchando quiera hacerlo. Bueno, yo lo primero es que animo a la gente a que busque en cualquiera de las inteligencias artificiales, digo ChatGPT porque es la más conocida, que se busquen a sí mismos y que busquen su podcast. Y seguramente se den cuenta de que ChatGPT adivina muchas cosas, pero que se inventa muchas otras. Y para remediar eso, les animo a que sobre todo tengan una página web con una descripción muy clara para que ChatGPT y todas las inteligencias artificiales les encuentren y tengan datos concretos sobre ese proyecto en concreto. Y luego, sobre todo, que investiguen y que prueben. Yo pongo siempre el ejemplo comparo la inteligencia artificial con un microondas. Tú con un microondas puedes hacer muchas cosas. La gente normalmente lo utiliza para calentar agua o leche o calentar un plato que tengas frío. Tú con un microondas puedes cocinar casi cualquier plato, pero tienes que saber cómo hacerlo. Lógicamente no le vamos a dar una paella o un cochinillo porque son platos muy complicados. Pero los chefs de 3 estrellas Michelin utilizan microondas en sus restaurantes, tal y como lo hacemos nosotros en nuestras casas. Es una herramienta que tienes que aprender a utilizar. Pues con las inteligencias artificiales pasa lo mismo que con los microondas. Es una herramienta muy útil, muy versátil, pero tienes que saber cómo utilizarla. Y para eso nada más que practicar. No sé si hay alguna pregunta, porque no estaba mirando, pero si hay alguna pregunta que nos lo hagan saber. Virginia, Somos IA no es más que una de las muchas cosas que tú haces en Fundación 11 por la transformación, por la innovación. ¿Se convierte en algún momento en algo obsesivo, de tenemos que ir 10 calles por delante del resto para no llegar tarde? Yo creo que se convierte en algo apasionante, más que nada porque te obliga a pensar fuera de la caja y a hacer conexiones. Y sobre todo te obliga a salir de como digo yo, tu cubil. Estamos muy acostumbrados a estar en la oficina, a nuestras carpetas, a nuestros correos, a nuestras llamadas, pero si quieres hacer una buena transformación tienes que salir de tu zona de confort. Porque la transformación, en mi opinión, no es más que conocer a otras personas y hacer conexiones entre lo que tú haces y esa persona hace, ¿no? Con lo cual, no es obsesión, pero es importante tener claro que salir de la caja, del círculo de confort, es importante. Y la transformación siempre tiene que ser basada con la persona en el centro y la tecnología tiene que ser un medio. Con lo cual, la IA ahora es uno de los elementos, si no el elemento más importante de la transformación, pero creo que la clave es decir que las organizaciones tienen que ser exponenciales, digitales y verdes. Y creo que la inteligencia artificial reúne muchos de los elementos para que eso sea así. Y estar en este tipo de eventos pues ayuda mucho porque conoces a compañeros y compañeras, oyes lo que están haciendo otros y también te da un poco de humildad, ¿no? Para darte cuenta de que hay mucha gente inventando, innovando y que tienes mucho que aprender de ellos. Mi tesis doctoral, que fue sobre la radio y el equilibrio entre la investigación y el arte o la emoción, porque en ese momento aparecían estudios estadísticos, estudios de investigación que te decían si una canción era buena o mala en base a un panel estadístico, básicamente. Llevo esto ahora al equilibrio entre el arte y el uso de una herramienta, la creatividad y el uso de una herramienta de inteligencia artificial. Yo he vivido, por ejemplo, a la hora de buscar un título para un programa, que ChatGPT me sugiera cosas y de ahí surge la llama y me inspira. Con lo cual la creatividad, Jorge, no sé si estás de acuerdo, tampoco está reñida con la inteligencia artificial. Al contrario. Yo, de hecho, ese mismo ejercicio lo repito cuando voy a lo mejor un capítulo de mi podcast no, porque ya le voy guiando yo, pero cuando voy a crear un nuevo podcast, el brainstorming que a mí antes me llevaba media hora, una hora de apuntar nombres aleatorios, se lo pido, digo, oye, con estos 3 conceptos o con estos 10 conceptos dame 100 nombres. Y de esos 100 nombres escojo 10. Venga, con estos 10 que a mí más me gustan, ofréceme otros 90. Y voy poco a poco dándole, jugando con ella, ¿no? Ese partido de tenis,
aporto mi creatividad y ella me devuelve unos resultados en base a unos criterios que yo le pido. Pero yo creo que no, que potencia la creatividad. Es como comentabas antes que ahora, Virginia comentaba que estamos acostumbrados a nuestros correos, a nuestras carpetas, a nuestros archivos. Ese acostumbrarnos a eso nos ha llevado 25 o 30 años. Acostumbrarnos a utilizar la inteligencia artificial va a ser mucho más rápido, pero tenemos que usarla y tenemos que acostumbrar a lo que hacíamos hasta ahora sin inteligencia artificial. Si la incorporamos a nuestras maneras de trabajar, nos va a facilitar muchísimo la vida en cualquier aspecto. Para mí existen 3 cosas súper importantes en el mundo del podcast que nos ha aportado la inteligencia artificial. Uno, ya tienes una portada y un logotipo mucho más fácil, que eso era muy difícil antes de hacer. 2, ya tienes una voz corporativa que puede hacer los indicativos de tu programa con Eleven Labs. Y 3, Zoom te permite tener sintonías y músicas libres de derecho y que tengan tu mood y la esencia de tu programa, ¿no? Y las descripciones, yo lo utilizo muchísimo para las descripciones de los podcasts. Como yo le paso la transcripción, le digo, mira, hazme un resumen hablando como yo, con mis expresiones de en torno a, no sé, 500, 600 o 1000 palabras, lo que tú le pidas. O le pones un podcast tuyo para que te vaya entendiendo y la Claro, gente vaya... claro. Yo como tengo un podcast diario, todos los días le doy transcripciones para que aprenda de mi manera de expresar, de tal manera que luego cuando yo le pido un texto se expresa como yo y ese texto a la vez sirve para alimentar el SEO, los buscadores y la propia inteligencia artificial para que me devuelva mi contenido. Entonces al final estoy aprovechando la inteligencia artificial para darle una mucha mayor variedad a mi propio contenido. Es que hay que saber utilizarla y de verdad no dejarle que haga lo que quiera ni dejar que haga nuestro trabajo. No, tenemos que hacerla trabajar para nosotros. Que eso yo creo que el concepto que deberíamos explotar todos. Nos hemos quedado ya sin tiempo, creo que estamos en hora, ¿no? Quedan 2 minutitos para llegar a y media. 3 minutos tenemos, ¿no? 3 minutos más. Virginia, conclusión. La inteligencia artificial que llega para quedarse y tú la integras en Somos IA en un proyecto donde hay mucho talento que viene de otras formaciones de Tandem On Air y que demuestran que, porque Tandem On Air ha trabajado con inteligencia artificial y ellos se han formado en el uso de inteligencia artificial, es una demostración real de esa integración en el mundo de la empleabilidad. Yo por terminar y por dejar un mensaje, cuando tú tienes una inteligencia artificial, un podcast, puedes tener como dos ¿no? posiciones. Una, ser un dragón, ¿no? Rugir y decir, esto no me gusta, no. O ser un búho y decir, voy a sobrevolar todo esto y voy a ver desde arriba estratégicamente qué es lo que me viene bien y cogerlo, ¿no? También puede ser un oso, echarte a dormir y esperar a que pase, que no va a ser el caso. Entonces, nosotros con la IA, con la inteligencia artificial y con Somos IA, hemos adoptado la posición del búho, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en el futuro porque es donde vamos a estar y no dejar que ese futuro nos lo den, sino trabajarlo nosotros y crearlo nosotros. Y creo que con Somos IA y con la inteligencia artificial ese futuro es más sencillo que podamos trabajarlo, ¿no? Porque ahí tenemos acceso a muchas más herramientas y a mucha más información. Con lo cual, seamos todos búhos y no dragones, porque si somos dragones, pues, en fin, llegará San Jorge, nunca mejor dicho, y acabará con nosotros. Creo que la IA es el gran invento, pero si somos capaces de que se mantenga ética, inclusiva y accesible, y sin sesgos. Jorge, un titular para terminar, una reflexión final. Que la abracemos, la inteligencia artificial, porque como cualquier otra innovación, al igual que aprendimos a utilizar el fuego, que luego se convirtió en vapor, que luego se convirtió en energía nuclear, toda la energía la hemos aprendido a utilizar e integrar en nuestro día a día, con la inteligencia artificial, al igual que pasó con Internet, es que va a ser nuestro día a día. Y no es que sea algo para el futuro, para la semana que viene, no, es que ya vamos tarde. Así que cuanto antes nos pongamos, mejor. Pues muchísimas gracias, Jorge Marín de EOBE y Virginia Carcero de Fundación 11. Me quedo con esas 2 reflexiones. El microondas sirve para todo, pero cuidado que te puedes cargar la comida. Y el búho que observa, pero también caza. El búho observa y caza, eso es. Gracias a los dos y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Antonio.